Estás escuchando Pivot ES, experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Changemaker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. Nuestro episodio de hoy, inversión de impacto en la filantropía. Hoy dialogamos con Ernesto Villarini Vaquero. Lo tenemos de vuelta para grabar un segundo episodio. Ernesto es el vicepresidente de la entidad sin fines de lucro Community Venture Capital Alliance. Se ha dedicado a la asesoría en desarrollo económico y gestión ejecutiva para el sector sin y con fines de lucro. Bienvenido, Ernesto, ¿cómo estás nuevamente por aquí? Muy bien, Marieli. Muy contento de estar aquí de nuevo para ti y para tus oyentes. Un honor grabar contigo nuevamente. Este es un tema crucial. Es un poco técnico, pero tenemos todos la oportunidad de aprender a través de Pivot. Y con tu experiencia tenemos que capitalizar en precisamente democratizar esta información sobre el tema de la inversión de impacto, especialmente en esta coyuntura donde estamos regresando a la normalidad económica con unas comillas muy grandes, ¿verdad? Porque la pandemia continúa y estamos insertados nuevamente en la actividad económica con todas las precauciones que deberíamos tener. Cuéntanos un poco cómo te ha ido en esta gestión durante este proceso del distanciamiento en términos de la asesoría en estos momentos de cambio y adaptación. Pues mira, muy activo. La organización con la que yo trabajo, Community Development Venture Capital Alliance, es una organización que tiene sede en Nueva York y es a su vez una organización de alcance nacional, incluyendo proyectos en Puerto Rico. Así que yo trabajo con ellos desde aquí, desde la isla, donde tenemos, pues por decirlo así, ¿no? Una oficina satélite con un proyecto aquí en la isla de inversión de impacto. En adición a eso, pues afortunadamente he tenido también la oportunidad de trabajar y asesorar distintas organizaciones, sea pues a través de proyectos de consultoría o simplemente en calidad de voluntario. Diferentes organizaciones, ¿no?, que están interesadas en aprender un poco más de este tema, entendiendo de que les permite ir más allá en el financiamiento de sus proyectos a lo que pues tradicionalmente se logra a través de los pues, donativos filantrópicos. Fíjate, y en este periodo, viviendo con COVID-19, nosotros tenemos que alinear que hemos en Puerto Rico específicamente, hemos estado inmersos en una actividad de cambio continuo y obviamente por las circunstancias, con una entrada significativa en el caso de fondos federales, pero también de fondos privados que se han atendido y han querido establecer puentes con Puerto Rico. Esta coyuntura de estos pasados 3 años desde el tema del huracán Irma y María, que nos toca ahora nuevamente, porque estamos inmersos en una temporada nuevamente de huracanes, nos pone en una disyuntiva importante e interesante de discutir temas y crear unas tangencias con los aspectos sociales en los temas de inversión de impacto de los que vamos a hablar hoy, que en inglés también se conoce como Impact Investing. Y se ha estilado discutir temas de finanzas e inversiones, en muchas ocasiones divorciado de educación sobre lo que es impacto social, y que esto realmente tiene una envergadura con la comunidad, con la región, con el país y con los otros países a los que nos creamos en torno a las alianzas que podemos crear. ¿Qué te parece si nos educas definiendo de entrada qué es inversión de impacto? Pues mira, la inversión de impacto es un término bastante amplio. Aplica, ¿no?, a distintas nociones que tienen las personas y las instituciones
sobre lo que significa obtener un rendimiento de una inversión. Y me explico. Hay inversionistas, ¿verdad?, que tradicionalmente lo que buscan obtener de sus inversiones, como por ejemplo en los mercados de valores, es un rendimiento pues financiero. El rendimiento financiero es importante. En el caso de muchos individuos, el poder invertir su dinero significa generar unos ingresos que les permiten, particularmente en su etapa de retiro, pues mira, pagar por las utilidades, pagar por comida, sus gastos, ¿no?, de consumo, y mantener una calidad de vida adecuada. De una misma forma, ¿verdad?, de forma similar, hay inversionistas institucionales, como son los planes de pensión, que para ellos pues el rendimiento financiero no es meramente importante, es obligado, porque es ese rendimiento financiero de sus inversiones el que permite pagar las pensiones. Y como sabemos, ¿verdad?, y se ha visto en los medios, pues Puerto Rico ha tenido muchas dificultades en cómo se han manejado, ¿no?, esas inversiones, particularmente de los fondos de pensión. Ahora, el elemento de impacto entra en consideración cuando diferentes inversionistas, de nuevo, tanto individuos como instituciones, se dicen a sí mismas, ¿no? Y empieza todo por una pregunta. ¿El rendimiento de nuestra inversión es solamente financiero? La respuesta inmediata, pues es no, porque toda inversión, que significa pues proveer financiamiento a algún tipo de actividad empresarial o económica, genera un impacto. Lo que pasa es que quizás hace un par de décadas ese impacto no se consideraba, no se medía, y solamente, ¿verdad?, nos enfocábamos en lo financiero. Pero aquellos de ustedes que recuerdan el famoso caso Exxon Valdez, el derrame de petróleo en Alaska, pues recordarán el impacto, ¿no?, ambiental que tuvo esa empresa en ese momento. Y asimismo, entonces, todo inversionista en Exxon tiene que haberse dado cuenta de que el ser parte dueño de esa empresa no solamente repercute en lo económico, sino que puede repercutir en lo ambiental también. Y en ese caso que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Que tiene un impacto, tuvo un impacto ambiental y de ambiental a la comunidad directamente. O sea, en el caso que acabas de mencionar de Exxon, si fuéramos a conectar el tema de la inversión de impacto con la filantropía, ¿cómo lo conectas? Pues mira, esa conexión empieza por las instituciones filantrópicas, ¿verdad? Y otros tipos de instituciones que se dan cuenta de que cuando ellos invierten, tienen que, como mínimo, asegurarse de que esas inversiones no vayan en contra de sus propias creencias, ¿verdad? O de sus propios valores y principios. Y entonces así empieza una modalidad de inversión de impacto que te diría que es la más antigua, de por lo menos hacer un cernimiento y yo asegurarme de que no estoy invirtiendo en unas empresas que erran, ¿no?, en su forma de actuar, o que tienen como parte de su modelo de negocio unas prácticas que no son consonas con mis valores. Y te doy unos ejemplos bien sencillos que las personas pues los hemos conocido, ¿no?, a través de los medios. Por ejemplo, empresas que fabrican zapatos y de pronto sale en la prensa de que esos zapatos se manufacturan en un país que no vela por tener buenas prácticas de empleo, y termina sucediendo que son niños y niñas las que están insertados en la manufactura de esas piezas de ropa. Otro ejemplo más reciente, los teléfonos celulares requieren de unas baterías, que esas baterías a su vez requieren de ciertos elementos. Pues se descubre y se encuentra que uno de esos elementos, que es el cobalto, que se mina en varios países de África, pues resulta que muchas de esas operaciones de minería de cobalto, también el mismo patrón de empleo de niños, ¿verdad?, y de menores, y de no velar por los derechos de los trabajadores. Asimismo, podemos pensar en un sinnúmero de ejemplos. Uno de los más recientes fue el de Volkswagen, de empresas pues que violan casi hasta abiertamente acuerdos y principios ambientales, ¿no? Y con todo el tema del cambio climático, pues eso ha resonado mucho. Así que
vuelvo y indico, para muchos inversionistas, todo empieza pues por yo asegurarme de que mis inversiones no contradicen los valores no o principios que yo sigo. Eso que acabas de mencionar es súper importante e interesante para los escuchas porque no lo vemos de una manera abstracta, lo podemos ver entonces ya materializado en ejemplos concretos de lo que tú nos acabas de discursar, nos acabas de explicar. O sea, el impacto que tiene el hacer una inversión correcta y favorable al bienestar de las personas, porque mira lo que ha ocurrido cuando hablamos de prácticas inapropiadas, injustas, especialmente cuando hablamos de niños y menores. Y en el caso de inversión de impacto, cuando se hace correcta, se hace bien, ¿verdad? Que a eso es lo que aspiramos, a hacerla de forma positiva. Nosotros podríamos transportarnos a Puerto Rico y pensar en dos ejemplos en Puerto Rico donde se ha hecho inversión de impacto. Sí, definitivo. Y tomémoslo, ¿verdad? Con ambos lados de la moneda. O sea, uno tiene que pensar entonces que el inversor, vamos a decir en este caso, por darte unos ejemplos, las instituciones tienen que asegurarse que dentro de su estrategia de inversión que está plasmada en su política de inversión, ellos han procurado destacar aquellas inversiones que no quieren hacer y también de una forma un poquito más progresista, pueden haber incluido aquellas inversiones que sí quieren hacer. O sea, uno puede tomar, ¿verdad?, una actitud tanto negativa, ¿no?, de asegurarse de no invertir en ciertas cosas, como positiva o proactiva de procurar, ¿verdad?, tratar de hasta donde sea posible hacer inversiones que sí sean consonas con sus valores y sus principios. Y hoy en día entonces hay muchas organizaciones que se dejan llevar por las metas de desarrollo sostenible delineadas por las Naciones Unidas, donde pues se procura el que se reduzca la pobreza, el que haya agua limpia disponible, el que se equiparen los derechos tanto de hombres como de mujeres, el que se vele por el ambiente y otros principios, ¿no? Que muchos inversionistas han adoptado. Así que si te fuese a dar un ejemplo de algunas de las políticas de inversión que he visto y que he conocido, pues te puedo destacar la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, donde pues se ve la verdad por tener ese tipo de perfil. El otro lado de la moneda entonces son las inversiones de impacto en sí que se han hecho. Y un ejemplo que te puedo dar, pues mira, lo conozco muy de cerca porque es el proyecto principal con el que estoy trabajando actualmente, que es el fondo de inversión que llamamos Puerto Rico Fund for Growth, ¿no? El Fondo para Crecimiento de Puerto Rico. Y a través de ese fondo buscamos hacer inversiones en empresas en Puerto Rico que hagan tres cosas. Uno, posibiliten crecimiento, ¿no?, de esas empresas en Puerto Rico. Segundo, que creen más empleos y que esos sean buenos empleos. Y tercero, que sean inversiones estratégicas que contribuyen a lo que el país necesita en una mirada, ¿no?, hacia el futuro, velando pues por estos mismos asuntos, ¿no?, que mencionaba anteriormente, que se recogen bajo los principios de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En esto se considera, yo casi estoy segura que sí, pero te lo pregunto, los segmentos poblacionales en términos tal vez de prioridad o de áreas de mayor rendimiento porque hay una necesidad, me refiero. Es el caso, por ejemplo, el tema de la salud y los envejecientes, si fuéramos a verlo en el contexto amplio de los Estados Unidos, para propiciar una inversión de impacto. Sí, definitivamente. De hecho, es un área que ofrece muchas oportunidades y que a la misma vez hay mucha necesidad. Y he tenido la experiencia bien de cerca, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y te doy el ejemplo. En Puerto Rico hay una firma de inversiones, ¿no?, y de financiamiento que se llama Crescent Capital. Y esa firma, que aunque lleva cerca de 25 años operando en Puerto Rico y brindando financiamiento alterno pues, para las empresas, desarrolló un fondo de inversión
que se llama el LIFT Puerto Rico Business Impact Fund. Y la tesis detrás de este fondo era el poder proveer financiamiento a aquellas empresas que lo necesitaban como parte de un proceso de recuperación del huracán María. Todos recordamos que posterior al huracán María, pues mira, sí, el gobierno federal se comprometió a unas ayudas y el gobierno aquí local también y a servir de intermediario pues para esas ayudas económicas. Sin embargo, estamos en el 2020 y todavía gran parte de ese paquete, ¿no?, de ayudas y de financiamiento pues no se ha podido proveer por completo. Y fueron entonces firmas como Crescent a través de este tipo de fondos las que pudieron proveer financiamiento para que organizaciones y empresas, o sea, tanto con fines de lucro como sin fines de lucro, pudiesen adquirir equipos, pudiesen contratar personal, pudiesen rehabilitar sus áreas, ¿no? Y aquellos inclusive pues, que tienen edificios y facilidades, las pudiesen reparar. Sabemos muy bien también que pues, muchas instituciones tuvieron algunas dificultades, ¿no?, con sus reclamos a las aseguradoras o que eran procesos que tardaban mucho. Pero luego del huracán, cuando se trata sobre este tema, ¿no?, de la salud de las personas, tú no puedes decirle a la persona que necesita diálisis porque es diabético, oye, siéntate a esperar en lo que se me resuelven estos asuntos. No, tú tienes que poder proveer ese servicio. Y este fue uno de esos casos en donde hubo una empresa que se paró adelante, ¿no? Y dijo, pues mira, esto lo vamos a resolver de esta manera y quizás a través de este vehículo de financiamiento no se resuelve todo, pero por lo menos aportamos. Y fíjate, te comento que este ejemplo atiende tanto la situación en Puerto Rico como la de Estados Unidos, porque ellos llamaron la atención de una de las fundaciones principales en los Estados Unidos, que es la Calvert Foundation. Calvert Foundation hoy en día, para aquellos que interesen buscarlo en el Internet, se llama Calvert Impact Capital. Y Calvert, volviendo a ver al tema de la filantropía y la importancia de la inversión de impacto en este sector, es de esas instituciones filantrópicas de vanguardia que se han dado cuenta de que, espérate, con mi dinero yo puedo llegar a más personas de distintas formas. Llego a muchas personas, sí, con subvenciones, ¿no? Y donativos, pero más puedo hacer si a través de mis inversiones yo obtengo un rendimiento financiero, pero también entonces pongo un capital a trabajar en unos asuntos que la sociedad necesita. Y Calvert Impact Capital fue uno de los inversionistas en este fondo que te menciono, ¿no? Por un lado invertimos nosotros, la Community Development Venture Capital Alliance, por otro lado invirtieron ellos y así más otros inversionistas locales de Puerto Rico. En la suma, ese fondo ya ha podido prestar financiamiento a la suma de 30 millones de dólares. Ha podido poder ese dinero, ¿no?, a correr en la economía local. E interesantemente, cuando uno mira el portfolio de préstamos y financiamientos que ellos han hecho, oye, más de una cuarta parte son del sector de salud. Así que ahí es que es donde uno ve, ¿verdad?, la importancia que tiene eso. Y así como Calvert hizo esa inversión en el LIFT Fund, ellos hacen ese mismo tipo de inversión y hacen ese mismo tipo de análisis en los Estados Unidos, buscando invertir, ¿no?, en aquellos fondos que van a poder proveer ese financiamiento alterno en lugares que están necesitados de él. Y eso entonces, Ernesto, me plantea, ¿verdad? Preguntarte si cualquier entidad sin fines de lucro puede incursionar en una inversión de impacto o esto está supeditado a oportunidades específicas que se discuten también dentro de la gobernanza de la entidad. Bueno, la respuesta es que sí, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Hay que condicionar esa respuesta a que la organización pues cuente con unos activos que pueda dedicar a inversión, sea la inversión que sea, it doesn't matter, ¿verdad? No importa. Puede ser hasta poner el dinero en una cuenta de money market o en bonos del Tesoro Federal, ¿verdad? Que son el tipo de inversión pues más segura. Pero la realidad para muchas organizaciones es que el capital con el que funcionan es el capital operacional y pocas veces tienen la oportunidad
de separar un dinero que puedan dedicar a inversión. Claro, las mejores prácticas en el sector, para el sector sin fines de lucro te dicen que toda organización debería poder contar con una reserva de capital para que en momentos de vacas flacas, pues tenga los recursos económicos disponibles para poder continuar ofreciendo sus servicios. Pero sabemos que esa no es la realidad para muchas organizaciones. Pero vuelvo y digo, la contestación sigue siendo que sí. Si una organización sin fines de lucro puede crear, aunque sea una reserva pequeña, ¿no? De $50,000, $100,000, perdóname, ¿verdad? Cuando digo pequeño, lo digo, ¿verdad? En consideración de lo que es el presupuesto promedio de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Yo sé que $50,000 no son necesariamente poco dinero, pero en el mundo de las inversiones, pues se requiere, ¿no? Más o menos esa cantidad de capital para iniciar este proceso y que valga la pena hacerlo, porque la inversión, ¿no? Tiene unos costos de poder abrir una cuenta en un banco que se especializa en inversiones, contratar con un asesor de inversiones, establecer una política de inversiones, pues todo eso, ¿no? Es un trabajo que quizás si la cantidad es pequeña, pues no vale la pena hacerla. Cada organización tiene que hacernos su propio análisis de lo que es una cantidad adecuada para hacerlo. Pero la respuesta que te doy sí es también así, porque una vez se cuenta con ese capital para invertir, pues sí existen múltiples opciones para hacer inversión de impacto. Algunas, como las que mencioné ahorita, son un tipo de inversión de manejo activo que requieren pues mayor cantidad de capital. Pero así también hay inversiones de tipo pasivo que no requieren demasiado dinero pues para poder invertir en esos vehículos, como pueden ser, por ejemplo, fondos mutuos. Y entonces hay distintos fondos mutuos que han procurado diseñar estrategias de inversión en el mercado de acciones o en el mercado de bonos o inclusive en alternativas donde ellos saben que el dinero que están proveyendo a empresas a través de esos fondos mutuos va también dirigido a empresas que ofrecen soluciones a la humanidad, ¿no? En las distintas áreas de necesidad que mencionaba anteriormente. Y en eso realmente necesitamos entonces más educación, necesitamos apoderar, en este caso que estábamos hablando ahora último, a las propias organizaciones sin fines de lucro de esta educación. ¿Cómo nosotros podemos ampliar la educación sobre estos temas de inversión de impacto en las entidades? Sí, la misma entidad que mencioné ahorita, que ha capitaneado este esfuerzo de las metas de desarrollo sostenible, las Naciones Unidas, también tiene un esfuerzo que se conoce como el de principios de inversión responsable. Y yo le recomiendo a todo el que el que nos está escuchando que si quiere conocer un poco más sobre lo que significa, ¿verdad?, invertir responsablemente, pues esa puede ser una muy buena fuente de información. Más cercano, ¿verdad?, acá a Puerto Rico, desafortunadamente no puedo hablar de ninguna entidad en particular que ofrezca este tipo de educación, pero entonces sí les exhorto a todos aquellos interesados en conocer más sobre esto y que cuentan con capital para invertir, que cuando se acerquen a su casa de corretaje o a su asesor de inversiones, pregunten por este tema, ¿verdad? Se supone que su asesor de inversiones sea uno de los agentes de información principales sobre esto. Y no necesariamente para venderle un producto X o un producto Y, ¿verdad? Para invertir, sino el poder darles una idea más general sobre lo que significa la inversión de impacto y cuán aplicable es a su propia práctica de invertir. Eso me lleva a decirte que entonces hay un espacio de oportunidad en Puerto Rico para incidir en este tema y como tú muy bien lo traes, no necesariamente es para vender producto A o B, etcétera, sino para establecer las líneas de oportunidades que hay
que nos permiten entonces invertir de manera responsable un dinero en otras actividades que producen bienestar colectivo o bienestar para unas poblaciones específicas, si es que se está trabajando con ellas. Así que a mí me parece que tienes una oportunidad también de oro en la mano para democratizar este tema y desde la perspectiva educativa, que me parece que es importante, especialmente con todas las personas que son los directores, agentes fiscales en las organizaciones, más allá de los que participan de manera fiduciaria en una junta de directores, incluyendo directores ejecutivos. Me parece que es amplio el tema y que hay que apoderar a los directores de finanzas en ese aspecto para entonces nosotros poder establecer puentes de comunicación y educar de una manera efectiva. Así que, ¿cómo tú crees que podemos pivotar para lograr más inversiones de impacto? Pues mira, de acuerdo contigo, ¿no? De que la clave está en la educación. La educación no es solamente para el que invierte, para su beneficio personal, ¿no? Sea por retiro o por otros propósitos que se tenga en la vida, sino que también tiene que ir dirigida a instituciones como las del sector filantrópico, que cuentan, ¿verdad? Con unos capitales, con unos fondos totales, que por lo general pues los utilizan para generar un rendimiento económico con el cual pueden hacer donativos, pero en realidad pudiesen estar haciendo mucho más que eso, al invertir pues su capital siguiendo este tipo de estrategia. Inclusive en Puerto Rico hay disponibles algunos vehículos, como es el Fondo de Inversión Comunitaria, del cual yo soy miembro del comité de inversión, donde con el dinero que se invierte en ese fondo, nosotros financiamos proyectos y actividades de organizaciones en el tercer sector. Sea eso para poder obtener un capital que les permita hacer un trabajo en lo que se recibe, ¿no? Otra fuente de ingreso, sea eso para un emprendimiento social, porque tienen un proyecto, ¿no? Empresarial que quieren poder lanzar, o sea eso porque son el tipo de entidad que puede a su vez prestar dinero a microempresas, ¿no? Y a pequeños negocios, además de proveer asistencia en el desarrollo de esos negocios. Así que esas oportunidades existen, ¿no? Y hay que trabajar pues con ambos aspectos, tanto con el aspecto de la toma de decisiones sobre las inversiones, como también con la creación de vehículos de inversión que permitan que ese dinero de las inversiones pues se utilice con esos propósitos que respaldan el tercer sector. Con estos fines, en este momento yo creo que es una discusión súper importante, así que yo te voy a invitar a que podamos contagiar a otros y otras con esta información y te agradezco muchísimo el tiempo, tu expertise. Vamos a tenerte de nuevo porque estos son temas especializados y que queremos ser consecuentes con compartir esta información y educar. Y te invito a que si te gustó, Ernesto, este episodio, que lo compartas, que nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Stitcher, Google Podcasts, iVoox, Anchor y Buena Vibra Radio en Orlando. A nuestros escuchas, les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen, que se suscriban a Pivot ES. A la audiencia y a ti, te espero en el próximo episodio.